La Fernández de Córdoba, que nos va a hablar de la historia del Museo Arqueológico de Asturias a través de los conservadores de su colección. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores de este congreso por haber afrontado una empresa de este tamaño y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta breve presentación. La colección del Museo Arqueológico de Asturias no nace tanto como consecuencia del proceso desamortizador como por el interés de la élite cultural local por recuperar la arquitectura del Reino de Asturias y colaborar así con la escritura del discurso histórico nacional en la parte alícuota asturiana, digamos, que les correspondía. De ahí el interés tan grande que tiene el profundizar en el estudio de esta élite cultural y de todas las personas que han participado y colaborado en el mantenimiento del museo. Podemos considerar que el primer conservador del Museo Arqueológico fue Ciriaco Miguel Vigil, quien pasa además por ser el primer historiador en el sentido contemporáneo del término que ejerció en Asturias. Como secretario de la Comisión de Monumentos, Ciriaco Miguel Vigil hizo las gestiones oportunas para conseguir la primera sede del museo en el convento de San Francisco. También elaboró el primer inventario de piezas del museo y participó, lógicamente, en el primer montaje también, ¿no? Consiguió muchas piezas también, distintos recorridos por la provincia en viajes que hizo para conseguir piezas para la colección. De todos modos, lo que yo más destacaría de esta figura es el perfil un tanto extraño que tiene en el sentido, como historiador, en el sentido de que su formación fue principalmente, o su madurez coincidió con el romanticismo, pero su obra, la obra escrita que nos ha legado, que todavía es fundamental para afrontar el estudio de la historia en Asturias, pues es de carácter netamente positivista. No tiene nada que ver esa primera figura con la segunda que les voy a destacar hoy, que es Fermín Canella Secades, quien dominó durante más de 50 años la vida de la Comisión de Monumentos, de la que fue secretario, vicepresidente y presidente. Para comprender a Canella es necesario sumergirse de lleno en el funcionamiento de la élite cultural durante el periodo de la Restauración borbónica. Interpreto esta figura de Canella como un nodo, si me permiten el uso de este término tan actual, tan contemporáneo, como un nodo dentro de la red de intereses clientelares propia del sistema político de la Restauración, de eso que se conoce como la República de las Letras en este periodo. En este sentido, es fundamental tener en cuenta que Canella fue, ante todo y principalmente, profesor de la Universidad de Oviedo, profesor de la Facultad de Derecho, fue vicerrector, llegó a ser rector y culminaría su carrera administrativa como senador del Reino en representación del distrito universitario. También fue miembro de un montón de instituciones culturales y empresas y de todo tipo de instituciones de la época. En el ejercicio de todos esos cargos y de la influencia que conllevaba todos esos cargos que desempeñó Canella, porque por supuesto no era un miembro de a pie en las asociaciones en las que estaba, siempre estaba en la junta directiva, siempre era, pues como diría mi madre, era el perejil de todas las salsas, ¿no? Siempre estaba en todos sitios. Pues en el ejercicio de toda esta influencia y de todos estos cargos nos encontramos con noticias sobre hallazgos arqueológicos, sobre piezas que ingresan en el museo, sobre distintas gestiones relacionadas con el patrimonio cultural en Asturias. Hay, por ejemplo, una carta muy curiosa de un alcalde de Tineo, de una localidad allí de Asturias, que le cuenta durante 2 páginas, con todo lujo de detalles, cómo se ha descubierto un sarcófago, las medidas que ha tomado para estudiar los huesos, para poner aquello dignamente, y termina la carta pidiéndole, por favor, que interceda por su hijo ante otro profesor compañero de la facultad, porque tiene problemas para sacar la asignatura de él, ¿no? Se ve un poco ese peso, digamos, de los distintos cargos, la influencia, sobre todo el resto de la gente con él, ¿no? Y la relevancia que tenía este hombre en Asturias en ese momento.
Obviamente, esta labor tan beneficiosa para el museo no es algo gratuito, sino que Canella utiliza todo esto para cimentar su posición social y, sobre todo, para conseguir su gran logro en el ámbito cultural, que fue la publicación de la obra Asturias, un libro que coeditó con Octavio Bellmunt y que refleja perfectamente la construcción del discurso histórico por parte de la élite de la época desde una perspectiva asturianista. En este sentido, tanto la Comisión de Monumentos, sobre todo, como el Museo Arqueológico, que dependía de ella, fueron simples instrumentos para alcanzar ese fin. Damos ahora un salto de 30 años, nos vamos después de la Guerra Civil Española y nos encontramos con la figura de Manuel Jorge Aragoneses, que seguramente fue el mejor conservador que ha pasado por el Museo de Asturias en su historia y que llegó allí con apenas 24 años, en prácticas, poco menos, puesto que llegó en 1951 y él no sacó la oposición del cuerpo facultativo hasta 1954. Lo enviaron Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga, eran dos de los conservadores del MAN, como bien saben ustedes, y que gestionaban y gobernaban un poco toda la vida de los museos en España en ese momento. Llevó a cabo una labor muy amplia e integral al frente del museo en el breve periodo en el que estuvo. No solo montó la exposición permanente en 1 año y 3 meses, sino que también llevó a cabo otro tipo de trabajos, de los que yo destacaría sobre todo los trabajos concretos sobre técnica museográfica, algunos de los cuales publicó, y también pues, estudio monográfico de piezas de la colección, conferencias, etcétera. Como es tradición en provincias y viniendo de fuera, pues tuvo sus problemas con la élite local, que solo se resolvieron con su marcha. Le sucede en la dirección Francisco Jordá Cerdá, que no era propiamente dicho un técnico de museos, sino que principalmente Jordá, como sabrán todos ustedes, lo que fue prehistoriador. Había llegado a Asturias como director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas en 1952, tras una disputada oposición con Vicente Argilés, que era protegido de Julio Martínez Santaolalla. Y en esta oposición tan disputada revela con toda claridad o se puede interpretar con toda claridad como una batalla regional o local dentro del conflicto generalizado que había en ese momento, en la lucha que había entre la Comisaría General de Excavaciones, dirigida por Julio Martínez Santaolalla, y el Grupo de Cartagena, o el grupo de los principales catedráticos de Prehistoria y Arqueología de España, por el control de la gestión de la arqueología a nivel nacional. Este conflicto que tiene estudiado Francisco Gracia Alonso, pues digamos que esto parece un episodio local de esa cuestión más general. Al frente del museo, Jordá reorganizó el 80% de la exposición permanente para ponerla a su gusto, pero su labor trasciende con mucho las puertas del museo y alcanza a toda la arqueología en Asturias, que dinamizó gracias a la gran cantidad de excavaciones que llevó a cabo en yacimientos de todos los periodos históricos, a las publicaciones, a las charlas y a una notable presencia en la vida pública, en los medios de comunicación, informando de las cuestiones que iba haciendo, de las novedades que tenía el museo, etcétera. También consiguió celebrar alguna exposición temporal y poner en marcha un equipo de trabajo de estudiantes del instituto donde daba clase y de la Universidad de Oviedo en torno al SIA y al Museo Arqueológico. Cuando ganó su cátedra en Salamanca en 1963, pues pidió la excedencia de la plaza y abandonó su puesto. Y llegamos a la que fue la primera y la última conservadora del cuerpo facultativo de este museo, que fue Matilde Escortel Ponsoda, que al igual que los directores anteriores reorganizó la exposición a fundamentis para ponerla a su gusto. Llevó a cabo un ciclo de trabajo muy curioso, conforme al cual se centraba en una parte de la exposición, en un periodo, estudiaba esas piezas, mandaba fotografiarlo todo, miles y miles de pesetas en fotografías, para fotografiar todas las piezas una a una, recolocaba y organizaba, ponía a su gusto la vitrina, después de haberla encargado, haber comprado la vitrina nueva, y publicaba el catálogo. Y así durante 27 años, reorganizando varias vitrinas y varias partes de la exposición, que reeditaba también después el catálogo otra vez, ¿no?
Creó también una biblioteca especializada en arqueología, gracias a una política constante y sistemática, que continuó la labor más desordenada que ya llevaban a cabo sus antecesores y que, bueno, esa biblioteca también es heredera de la Comisión de Monumentos. En su concepción museográfica destaca por su conservadurismo frente a aragoneses o a Jordá, y valga como muestra la única entrevista que concedió, o que yo he localizado por lo menos, en esos 27 años. Les voy a leer 3 preguntas y 3 respuestas de esa entrevista, que son muy reveladoras. Le preguntan: ¿por qué la mayor parte de los asturianos no conocen el museo? Contesta ella: yo pienso que los museos no son para las masas, sino para los especialistas. Sin embargo, esa marginación del hombre de la calle no se debe en gran parte a una falta de promoción a todos los niveles a partir del propio museo. A mi juicio, no. Entonces, ¿no cree usted que sería muy interesante facilitar las visitas colectivas al museo entre los estudiantes desde la escuela primaria hasta la universidad? Efectivamente, esta es una labor interesante, pero no es una labor que encaje en el cuadro de funciones específicas del museo. En todo caso, es algo que deben procurar las autoridades educativas. Como ven ustedes, en estas fechas, en la década de 1970, de 1980, después de lo que hemos visto hoy de la Conferencia de Madrid, después de lo que nos han comentado de Navascués, pues realmente yo creo que podemos calificar la idea que tenía Matilde Escortel de la museografía como pongo aquí, era una conservadora, muy conservadora, ya para su época, ¿no? Que se centró únicamente en la investigación, en la colección y en mantener el museo limpio y dispuesto para los investigadores, pero el público pues tenía menos interés sin duda por él. Como conclusión, estoy convencido de que las personas son las que hacen las instituciones, y por ello es fundamental profundizar en ellas de una forma holística y externalista, es decir, no quedarnos solo en lo superficial, en lo científico o en su currículum administrativo en este caso, ¿no? En este sentido, fuentes como la documentación administrativa de los museos, la correspondencia personal, sobre todo, y las memorias de actividades de las instituciones son, sin ninguna duda, de altísimo interés para poder profundizar en todo ello. Y nada más. Muchas gracias por su atención.